Tiene la palabra el senador Rodríguez Sá. Gracias, presidente. En primer término, comparto la descripción de la gravedad del tema de la deuda externa, utilizada como política de sometimiento de los pueblos para empobrecerlos y dominarlos. Y esto está ligado a un concepto que va asociado permanentemente, que es la corrupción. Son los perversos intereses financieros internacionales los que dan los préstamos y los socios corruptos de adentro de los pueblos que se prestan a las maniobras. Como se ha hablado mucho del tema de asimilar este procedimiento de canje a lo que sería en el derecho comercial una quiebra, toda quiebra empieza con la verificación de los créditos, que es lo que pedía el fallo citado del juez Ballesteros, el caso Olmo, que era lo que se propuso en el 2001, analizar a quién le debíamos y cuál era la legitimidad de esa deuda. No comparto las expresiones del senador Pichetto, que había una oportunidad, que es la que él piensa, para hacerlo. Oportunidad hubo siempre, y quizás, una de mis más grandes críticas es que no se hizo en la oportunidad de que se iba a empezar este canje. ¿Qué deuda se canjeó? Porque también se canjearon a fondos buitres. Y se canjearon a muchos argentinos cuyos nombres queremos conocer. Entonces, más que una pregunta, va a un pedido. Quisiéramos saber el nombre de los que canjearon la deuda. Conocerlo, tenemos derecho a conocerlo. Y de los nombres de los fondos buitres, las personas, los seres humanos que están reclamando, que están detrás de las sociedades reclamando las cuestiones. Creo que se elude un tema sustancial. Hemos caracterizado la gravedad de la deuda externa y no hablamos de una consecuencia muy grave de este canje y de lo que se está proponiendo, que es la prórroga de la jurisdicción. La prórroga de la jurisdicción es establecer que lo que se hace no se va a regir por la ley argentina, sino que se rige por la ley de Nueva York, y que no lo juzgan los jueces argentinos, sino los jueces de Nueva York. Esto se va transformando en una práctica, desde mi punto de vista, en una mala práctica, porque la misma prórroga de jurisdicción, con algunas variantes, está en el contrato de Chevron, donde va a ser un tribunal arbitral de París con las leyes de Nueva York. Y ya tendremos dentro de algunos años los gravísimos problemas de las discusiones cuando los jueces parisinos hagan lo que nos hace Griesa en Nueva York. Pero entonces voy a corregir una cosa que corrigió el ministro cuando dijo que la sentencia es contra todos los argentinos. Sí, los fracasos son de todos los argentinos y los triunfos son nada más que del kirchnerismo. No. Anoten el fracaso. En esta renegociación hay un ítem que es un fracaso, que es este. Y a esto me voy a referir brevemente, porque no comparto lo que dijo el senador Pichetto cuando interrumpió al senador Sanz. La traducción, tengo la traducción, pero no sé si será la oficial. Entonces yo voy a leer, pero no sé si es la traducción oficial. Entonces voy a pedir que antes de la sesión disponer de la traducción oficial del fallo de Griesa y del fallo último del Tribunal de Nueva York. Este tribunal, dice Griesa, conservará su jurisdicción para supervisar y hacer cumplir esta orden
y notificando a las partes modificarla, enmendarla o ampliarla como lo exija la justicia para cumplir sus propósitos de imparcialidad y tomar en cuenta los cambios materiales de las circunstancias, incluido cualquier incumplimiento por parte de la República del párrafo 2 de la presente. Sin duda, dicen de otra parte, se presenta una circunstancia fuera de lo común del carácter más grave, con las continuas declaraciones de la Presidenta de Argentina y de los miembros del gabinete de Argentina, no respetará ni cumplirá los fallos actuales del Tribunal del Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio de la que Argentina es parte. Es la opinión del Tribunal de Distrito que esas amenazas de incumplimiento no pueden desoírse y que es necesario tomar medidas. Después de la debida reflexión, el Tribunal ha resuelto que deben tomarse las siguientes medidas. El Tribunal considera que la orden respecto a los pagos tasables debe entrar en vigencia lo antes posible. Cuanto menos tiempo se dé a la Argentina para idear medios de evasión, más seguridad hay de que no se realizará tal evasión. Obviamente, son palabras muy agresivas de un juez, muy agresiva. La reacción ante una acción. Dice en otra parte, desde el momento del fallo del Tribunal de Apelaciones del 26 de octubre del 2012, los más altos funcionarios de Argentina declararon que Argentina pagaría a los bonistas del canje, pero no pagaría un solo dólar. Por eso dije que discrepaba con lo que dijo el senador Pichetto. No pagaría un solo dólar a los tenedores de los bonos FAA originales. La presidenta Cristina Kirchner efectuó esa declaración. El ministro de Economía, Lorenzino, declaró que pese a cualquier fallo de cualquier jurisdicción, Argentina no pagaría a los bonistas FAA. El 9 de noviembre del 2012, el tribunal se reunió con los abogados y presentó al letrado de Argentina si los informes de prensa con las declaraciones anteriores eran correctas. Como respuesta, el abogado pasó a otros temas, dando a entender que los informes no eran desmentidos. Un segundo. ¿Le concede la interrupción al senador Pichetto? ¿Cómo no? Sí, senador Pichetto. Es un comentario periodístico sobre el fallo, no es el No, fallo. es el fallo. No es el fallo. Este es el fallo. No, este es el fallo. Por eso, senador Pichetto, con todo respeto. Que hay mucho de comentario periodístico, habría que ver el No, material. este es el fallo. Que sería bueno que lo leyeras. Porque sos un buen abogado, sería bueno que los leyeras. Y por eso pido la traducción oficial. Porque obviamente puede ser una traducción interesada. Pero si es el fallo, comprendamos que es muy grave. Entonces tenemos que tomar con la seriedad debida, porque ¿cuál es el futuro que tenemos? ¿Cuál es el futuro que tenemos? Si estamos primero hemos prorrogado la jurisdicción, nos hemos sometido a los tribunales de Nueva York, hemos aceptado en otra parte del fallo, o en otro fallo, Griesa le pregunta a los abogados argentinos, ¿usted, la Argentina, ha prorrogado la jurisdicción y aceptado las leyes del Estado de Nueva York? Sí. ¿Ustedes aceptan a este juez como juez de la causa? Sí. Entonces, bueno, si hemos aceptado la ley, si hemos aceptado el juez, estamos sometidos en un sistema internacional a la seguridad jurídica, que para el mundo... Senador Rodríguez, ¿me permite, senador, hacer una acotación? Cuando usted dice prorrogamos la jurisdicción, sepa usted que se prorrogó la jurisdicción porque los bonos habían prorrogado la jurisdicción. Va de suyo que usted no puede ir por una renegociación y pretender cambiar la jurisdicción a la propia jurisdicción. No tenía más remedio que... Perdóneme, no. Dogmatismo todos los no. bonos. Acepto su cátedra, pero dogmatismo no. Racional. Todos los bonos vamos a hacerlo tenían prorrogada la jurisdicción, senador. Todos los bonos tenían prorrogada la jurisdicción, establecían los intereses usurarios del riesgo país y establecieron una sarta de estupideces
muy caras, que afectaban, estupideces caras. afectaban enormemente al pueblo argentino, suscriptos por diferentes gobiernos, con diferentes ministros y con diferentes negociadores. Totalmente. Seguramente todos ricos. Seguramente todos ricos. Hubo una oportunidad donde se renegociaron las condiciones. Se renegoció el valor, 70%. Se renegoció el interés. Se renegoció la forma de calcular el interés y la relación entre el Producto Bruto y la inflación, etcétera. Se renegociaron muchas cosas. También se pudo renegociar la prórroga de jurisdicción. Entonces no es una cuestión secundaria, presidente de la Comisión, no es una cuestión secundaria, es una cuestión que en la negociación se cometió un grave error, que lo estamos pagando. Segunda cuestión, esta política se sigue aplicando, porque en Chevron, aunque se lo diga 50 veces, se van a hacer lo que no escuchan. Pero en Chevron están prorrogando la jurisdicción a un tribunal de París con las leyes de Nueva York. Entonces, tarde o temprano, por un tema ambiental, por un tema de interpretación, por un tema laboral, por un tema de soberanía o por cualquier cosa, podemos tener problemas. Entonces yo critico, con el derecho que tengo como ciudadano argentino y con la obligación que tengo como senador nacional, que se ceda la jurisdicción en temas tan delicados. Nada más ni nada menos que el instrumento de dominación de los pueblos, que es la deuda externa, y nada más ni nada menos que en el petróleo, motivo de guerras en el mundo. Entonces me parece que es sumamente grave. Senador Rodríguez Satt, le pide una intervención al senador Pichetto. Tiene la palabra, senador Pichetto. El tema de la jurisdicción tiene que ver con la situación de default del país, la pérdida de credibilidad en el contexto mundial de la Argentina y fundamentalmente en la mecánica de renegociación con el banco pagador. Ese es el motivo por el cual Argentina acuerda con los acreedores, coloca la jurisdicción de Nueva York y pone al Banco of America para pagar. Digamos, no es porque es producto de la debilidad en que nos encontrábamos en el 2001 y es el marco imprescindible necesario para hacer la renegociación con los acreedores. No hubieran confiado en el pago en el Banco Nación. Estamos intentando sanear ahora, precisamente, para que los acreedores que ya aceptaron el canje, el cambio de jurisdicción hacia el Banco Nación de la Argentina. Entonces hablemosle al mundo y a los ciudadanos argentinos en otros términos, con un poquito más de humildad. Bueno. Tuvimos que negociar en estas condiciones porque la Argentina estaba débil, no porque somos unos guapos que encaramos al mundo y que vamos a hacer lo que queremos. Entonces esto es lo que planteó, el sentido que yo interpreto, que planteó el senador Sanz en la crítica al equipo económico. Entonces, si tuvimos que negociar en esas condiciones, si tenemos que negociar con Chevron en esas condiciones, digámoselo al pueblo argentino, expliquémosle que negociamos en esas condiciones porque estamos débiles ante el mundo, porque nuestra relación con el mundo no es la mejor. No porque somos revivos. Estamos en default, senador, si usted lo sabe perfectamente. No, pero en este momento, default, senador Pichetto, no cambie el tema, no cambie fuera el tema. Del mundo. En Chevron no estamos fuera del mundo. El lugar que nos quiere colocar el senador Artaza, que como Mao inició hoy el discurso de la larga marcha, no sé por dónde, por el territorio chino. Discútalo con el senador Artaza. Sin pagarle a nadie. Continúo pero con por favor. el uso de la palabra. Continúo con el uso de la palabra. Tiene la palabra el senador Rodríguez Satt. Continúe, senador, por favor. Por último, tampoco comparto lo del desendeudamiento. Mire, si yo debo 155 pesos, debíamos 155 mil millones, pero para que el ama de casa lo entienda bien, si debo 155 pesos y pago 150, no puedo deber 200. Porque la matemática dice que si debo 155, pagué 150, no me endeudé en un solo dólar, palabras de Pichetto, y ahora debo 200, una cuenta está mal.
Entonces esa cuenta que está mal es la que tienen que explicar. Miren, según un cuadrito que sacó La Nación ayer, dice que debemos a mediados del 2012 $193.797 millones. Pero el Ministerio de Economía da un informe parecido de la deuda que tiene el pueblo argentino. En el 2001 debíamos 155.000 millones. Entonces, debemos más, no debemos menos. Si lo comparamos con el Producto Bruto Interno, explicaciones de los economistas para envolvernos y explicarnos lo inexplicable. Senador Rodríguez ¿Por qué está me haciendo una interrumpe comparación tanto? que cada vez que hacemos es imposible evitarla, pero usted está planteando una deuda al 2001 que nunca le cargo a su cuenta porque estoy convencido que nunca tuvo nada que ver. No tuve nada que ver. 155.000 millones de dólares a 15% de una moneda dura, y usted está hablando de una deuda, de una si no moneda pagamos los blanda. intereses. Senador, la situación es una situación absolutamente distinta. Bueno. Pero termine, senador, por favor, termine. Sería bueno que me dejen terminar. Entonces, me parece a mí que es un tema que tenemos que hablar con la verdad, porque el tema de la deuda es un tema muy grave, enormemente grave, y las consecuencias que podemos tener son sumamente graves para todos los argentinos. Entonces, no es que los triunfos son del kirchnerismo y la derrota la vamos a tener que pagar todos los argentinos. Como las derrotas las vamos a tener que pagar todos los argentinos, yo les pido que reflexionemos y que hagamos las cosas para evitar las derrotas. Entonces, bajemos los decibeles, actuemos con corrección y busquemos enmendar las cosas mal que se hayan hecho para corregirlas y no seguir persistiendo en el error. Y como estamos a tiempo en el caso Chevron, lo advierto, la prórroga de jurisdicción del caso Chevron, además de otras implicancias, pueden ser sumamente graves para los intereses argentinos. Cuando el pueblo de Neuquén o algún pueblo quiera reclamar por un daño ambiental, al Tribunal Arbitral de París de la Cámara de Comercio, creo que es, y a regirse con las leyes de Nueva York. Y gran negocio de los estudios jurídicos, que no sé si a eso apuntaría la pregunta del senador Morales, porque los pobres pueblos de Neuquén tendrán que ir a contratar abogados parisinos que sepan las leyes de Nueva York, y todos sabemos que cuestan muchos dólares. Entonces la prórroga de la jurisdicción es un tema grave. La que hicieron los otros gobiernos y las que hizo este gobierno también. Gracias. Tiene la palabra el secretario de Política Económica. Contesto brevemente. En primer lugar, comparto con el senador la tendencia de muchos economistas a envolver al público no especializado, pero justamente no la comparto para este caso que usted planteaba. Y le explico por qué. Porque si usted me dice, yo debo 1.000 pesos y su ingreso mensual son 200 millones de pesos, la deuda es pequeña. Ahora, si usted debe 1.000 pesos, pero su ingreso mensual es 200, comprenderá que la deuda es grande. A nivel países pasa exactamente lo mismo. Una deuda de 155.000 millones de dólares con un producto bruto de 90.000 millones de dólares es una deuda impagable. Una deuda de 190.000 millones de dólares, si quiere tomarlo ahí, con un producto bruto de 500.000 millones de dólares, es una deuda que está por debajo de la mayoría de la deuda de la región, por debajo de las deudas internacionales, por debajo de los países que estamos con problemas. O sea, ¿contra qué? Porque hablando de valores absolutos y nominales, la verdad que se pierden las dimensiones. Si yo debo 2 millones de dólares es mucho. Si el país tuviera una deuda total de 2 millones de dólares es poco. Así que evidentemente hay que compararlo con el ingreso. Esa es la diferencia cuando decimos la deuda cayó con respecto al producto bruto, para que lo entienda la población y doña Rosa, como usted decía. La misma deuda, si el producto 10 veces más grande, es menor como carga sobre los ingresos que tiene y es pagable, por tanto, que esas son las relaciones clásicas de deuda. Así que dejémoslo claro, al 12 de diciembre de 2012, la deuda pública total representaba un 44,9%, la total, La deuda pública total incluye deuda con extranjeros y con nacionales, con privados
y intraestatal, y en moneda extranjera y en moneda local. Así que todas esas posibilidades son atributos de una misma deuda. Entonces a veces se empieza a mezclar esos puntos que son de vital importancia. ¿Por qué? Porque la deuda total sobre el Producto Bruto a diciembre de 2012 era 44,9%, un ratio de endeudamiento muy bajo si se lo compara con muchísimas experiencias actuales mundiales, incluido Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una relación deuda-PBI muchísimo más elevada, que habla de la capacidad de pago. Hay otras capacidades de pago, por ejemplo, la deuda contra las reservas, ¿no? Es un ratio medio abstracto, porque la verdad es que nunca van a liquidarte toda la deuda y la vas a tener que pagar con reservas, pero es una expresión de cómo es tu capacidad de pago en moneda. En 2001 era 836%, hoy 139%, va, diciembre de 2012 todos los datos. La deuda externa sobre las exportaciones era 300% y hoy 62%. ¿Por qué se la compara con esto? La deuda externa es esta otra, la otra era la total. Entonces la deuda total en relación al producto se redujo y después lo que es muy importante, y no para envolver a nadie, sino para explicar los conceptos, es la composición y la denominación de la deuda. O sea, a quién se le debe y en qué moneda. Convengamos que no es lo mismo deber en dólares que deber en pesos para la Argentina como país. Y convengamos que no es lo mismo deberle al Fondo Monetario Internacional que al Banco Central. Por más que uno tenga cualquier concepción, es claro que no es lo mismo. Quiere decir que el país no se va a poner de rodillas por deuda en pesos con el Banco Central, como usted mismo decía. Entonces, es muy importante este ratio. La deuda pública externa sobre el Producto Bruto era 95% en diciembre de 2002 y en diciembre de 2012 era 13% y ahora va a quedar la deuda en moneda en el 8% del producto, que esa es la deuda en moneda fuerte con privados. Esa es la deuda, como bien aclaraba el ministro, más peligrosa para un país. Es la que obliga a España, a Grecia, a Portugal, a tener que traer a los acreedores externos y discutir. Una cosa distinta, convengamos, un modelo distinto, es el que usa la capacidad de ahorro interno para financiar al Estado en el largo plazo, porque tampoco van a pretender que no se endeude con nadie el Estado, ni siquiera con oficinas que tienen esa capacidad, como un banco del propio Estado. Entonces, ¿por qué lo endeuda? Porque sería una ridiculez desde el punto de vista económico abonar todos los gastos, aún los gastos de capital, con ingresos corrientes. Entonces no tiene sentido. Como bien dijo el ministro, no todo endeudamiento es malo. El peor claramente es con organismos externos para financiar el déficit recurrente en moneda fuerte. Bueno, esa es de la que no podés salir, es una trampa. Esta otra, cuando uno se endeuda para construir, digamos, por caso, una ruta con el Banco Nación Argentina, aunque sea el propio Estado, no es que hay que engañar a nadie. Es lo lógico, porque el Banco de la Nación Argentina, como todo el mundo sabe, además, los bancos centrales tienen como cualidad financiar a su Estado. Así nacieron. Y lo tienen que financiar a largo plazo. Entonces, bueno, que estemos endeudados con oficinas del propio Estado no es raro. Y agrego algo, porque parte de esta deuda era las AFJP, que ahora eso pasó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que efectivamente financia obras muchas veces, porque de nuevo, ese fondo que quieren, que esté congelado en pesos contantes y sonantes en una bóveda, no, se usa para financiar obras que tienen algún retorno, entre otras tantas cuestiones. Pero esto es lo que hacen los fondos soberanos de Noruega, son los fondos soberanos, pasa eso, incluso prestan para afuera, prestan para donde sea. Esa es la primera cuestión. Así que no es cierto que una misma magnitud de deuda sea comparable con otra en diferentes circunstancias económicas. No es cierto. Y la otra, la cuestión de no pagar un solo dólar, que se citan los fallos que decía el senador Pichetto, que tiene que ver con la prensa, etcétera. Yo hice una distinción que me parece que es muy importante entre buitres y holdouts, porque en el momento en que se cayó en default, todos los tenedores de deuda estaban fuera de una renegociación y de un título que estuviera performing, ¿cómo se llama? En cumplimiento. Cuando se hizo el primer cambio, el 76% de los que tenían títulos en default entraron y empezaron a cobrar, pero ahí naturalmente hubo gente que por diferentes motivos, por eso cuando preguntaban cuánto del 7% va a entrar y no va a entrar, y no sé, es el mismo tipo de pregunta que cuánto del restante 24% iba a entrar cuando se hizo el segundo canje, y entró mucha gente. ¿Por qué habrá entrado? Porque vio nuestra capacidad y voluntad de pago, porque vio que la deuda tenía algún rendimiento, y con quita y todo
era mejor que quedarse esperando. Entonces optaron por la salida razonable, que era acompañar el esfuerzo del gobierno argentino. ¿Qué es un fondo buitre? Es quien compra los bonos simplemente para litigar y obtener el total de lo que se adeudaba inicialmente. Esto de rendimiento de 1.400%. Si alguno de estos que hoy llamamos fondos buitre entrara al canje de deuda, se habría convertido en un holdout, en alguien que se quedó afuera, pero ante la oportunidad volvió a entrar. Entonces, ¿qué es lo que dijo la presidenta no estamos dispuestos a pagar? Más que lo que le pagamos a todos los demás. Así que si estos tenedores del 7% reingresan al canje, sin ninguna voluntad de eludir ninguna legislación de ningún lado, pero si ingresan al canje y empiezan a cobrar los bonos que se emiten en el canje, dejan de ser de la parte que no es que se está viniendo al contrato que cerramos con 93%, dejan de ser los que no se avienen y pasan a venirse. Y en ese caso la Argentina siempre tuvo voluntad de pago, porque la Argentina siempre tuvo voluntad de pago con aquellos que se avinieran a una negociación con la quita y con las nuevas condiciones. El problema son aquellos que han buscado una ventaja de esa situación de Argentina. Sin hacer juicio de valor, han buscado una ventaja. Perdón, presidente, ¿puedo complementar? Sí. Porque tenía algunas cuestiones más que me gustaría abordar, senador. Voy a empezar por esto último, muy cortito. Más allá de la explicación que hizo Axel, quería complementarla. Respecto de la explicación, me parece, para que, como usted dijo, todos lo entendamos, si usted en algún momento es desempleado, cobra la UH y va a una caja de crédito y pide un préstamo a tasas usurarias y le dan 4 sueldos, usted está muy endeudado. Si después tiene suerte o se han dado las condiciones, consigue un trabajito, progresa y la cuota del crédito que tomó representa el 10% de su sueldo, la pregunta que le hago es, ¿está más endeudado o menos endeudado? Seguramente usted me responderá, estoy menos endeudado, independientemente de los nominales. Ahora bien, como también es importante los nominales, me parece importante también abordar esa cuestión. Usted dice, tenemos más deuda. La deuda con privados, que ya no voy a repetir la explicación, y creo que usted también lo ha dicho, la deuda con privados es distinta en muchas circunstancias, insisto, no me extiendo. En el 2002, la deuda con privados de la República Argentina era de aproximadamente 117.000 millones de dólares. En el 2012 es de 56.000 millones de dólares. O sea, 59.800 millones de dólares menos le debemos al sector privado. Eso es desendeudamiento junto con, insisto, con la otra explicación. 115 millones de dólares por semana de menor deuda con privado. Eso es desendeudamiento. Con respecto a la parte de la prórroga de jurisdicción, que también me parece un tema interesante y creo que fue abordado muchísimo. Usted pedía no hablar de dogmatismo y la verdad que lejos está de nosotros hablar de dogmas en este tema. La verdad, el senador Fernández hacía una referencia al proceso de reestructuración y qué era lo que estábamos reestructurando. Yo desde hoy y mirando lo que pasó, digo, debería haber sido muy difícil salir de donde se largó y pretender en ese proceso de reestructuración no solamente pedirle un 65% de quita, baja de las tasas, bla, 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 sino que además decirles, y además la jurisdicción que te había dado, no te la doy. Te voy a poner mi jurisdicción. Digo, como una forma en un proceso de negociación, y créame que tengo alguna experiencia en términos de negociación, lo veo complejo hoy en ese momento. Pero más allá de eso, quiero decirle dos cosas. Una, primero, la prórroga de jurisdicción que se otorgó en el año 2005 a los mismos tenedores de títulos que tenían una prórroga de jurisdicción, que como usted bien señala, era absolutamente amplísima, fue mucho más restringida que la que tenía. Y otra cuestión es que fue debatida y ratificada por este Congreso, porque el artículo 7º de la Ley 26.017, que es la que estamos reformando en este momento,
ratifica el decreto 1733 del 9 de diciembre del 2004, que incluyó, entre otras cosas, la prórroga de jurisdicción. Con respecto a los fracasos y los éxitos, no estamos compartiendo los fracasos, si es que, como usted lo califica, los fracasos. Creo que el éxito de la fragata también es un éxito de todos los argentinos. Y desde ese punto de vista lo vemos. Con respecto a el éxito de la fragata, el éxito de las embajadas, el éxito de la muestra itinerante del Tango 01, digo, hay varias, ¿no? Que ni siquiera me gusta hablar de éxito o fracaso, pero digo, si lo pongo en esos términos, quiero decirle que eso para nosotros, la fragata no es un tema de gobierno, es un tema de los argentinos. Respecto de dos cuestiones que solicitó. ¿Quién entró al canje? Fue una preocupación, y acá me hago cargo concretamente, porque en el año 2005 no fue de esa manera. En el año 2010, con la reestructuración del año 2010, fue una cuestión sobre la cual nos pusimos muy encima de esa cuestión y nos interesaba esa cuestión porque sabíamos del interés que había y que podía haber en todos los argentinos y quién entró y quién no entró. No solamente diseñamos un mecanismo que, otra vez, no es la primera vez que fue algo inédito porque la reestructuración de Argentina fue en muchos aspectos inéditos, pero un mecanismo que permitió en una reestructuración de deuda, yo creo que en los privados también, pero soberana seguro, identificar concretamente cada uno de los participantes del canje, sino que además, e inmediatamente después de haber sido cerrado el canje, fue informado al Congreso de la Nación y obra en el Congreso de la Nación. Creo, no quiero hablar de más, creo que fue enviado a la Cámara de Diputados, que fue quien lo solicitó, pero en cualquier circunstancia está en el Congreso, en el Congreso, seguramente está en la oficina. Yo recuerdo que se lo mandamos a Marconato cuando estaba en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Ahora, está en el Congreso, pero además y fundamentalmente está en la AGN, que es el órgano de contralor legislativo, digamos, de los actos del Poder Ejecutivo. Y me consta que lo han analizado y obviamente está a disposición de los senadores. Pero sin perjuicio de ello, también está en el Ministerio y se lo podemos mandar cuando usted lo pida. Con respecto a la traducción de los fallos, por supuesto, le vamos a acercar una traducción. Tiene la palabra el senador Fuentes. Sí, senador Rodríguez Sam, escuché su intervención con respecto a la prórroga de jurisdicción, ¿no es cierto?, del convenio YPF-Chevron. Forma parte de una política de la empresa Repsol el intento de aislamiento y fracaso de YPF en la apertura de negociaciones como empresa con otros grupos de capital. Si YPF estuviera operando en el área del Golfo de México como contratista de una empresa que tiene una concesión, celebraría los contratos y aceptaría las jurisdicciones que en el uso comercial se le impone. Es común y es normal que entre empresas se celebren acuerdos. Entonces, lo que deliberadamente se ha hecho acá es confundir con muy mala intención la naturaleza de los convenios que se están celebrando. Son 3 convenios totalmente distintos. Hay un convenio entre la Nación y la provincia de Neuquén por la cual, sobre la base del desarrollo de un emprendimiento petrolero, la Nación invierte 1.000 millones de pesos en un plazo abreviado en 63 obras en un triángulo conformado por 3 localidades. Ese es un convenio. El segundo convenio es el convenio operativo para conformar el clúster operacional entre Chevron e YPF, que es un convenio de empresa a empresa. Lo que la legislatura de Neuquén comenzó a tratar hoy, es el convenio entre la provincia titular del yacimiento e YPF concesionaria del yacimiento. La responsabilidad ambiental, la responsabilidad de la inversión es de YPF. No se prorroga ninguna competencia ni jurisdicción. Los daños ambientales que se produzcan son responsabilidad del titular de la concesión. Entonces, simplemente ante la provincia el responsable de la explotación es YPF. YPF, para poder explotar, se asocia en función de tecnología y capital con una empresa, pero sigue siendo YPF la responsable de eso. Por eso, deliberadamente se ha mal confundido la información, como también con las cláusulas reservadas. Es evidente que en un mundo competitivo y despiadado como es el mundo del petróleo, las empresas celebran entre ellos convenios donde no anticipan los datos a la competencia.
porque están todos sentados esperando a ver en qué términos se hace para ver luego cómo ofertan. Entonces, las llamados cláusulas reservadas no son los que trata la legislatura neuquina. Por la Constitución de Neuquén, el órgano competente para aprobar la extensión de una concesión es la legislatura. Y hoy lo está tratando. Y en ese convenio no hay ninguna cláusula reservada ni ninguna prórroga de la jurisdicción. Es responsable YPF y son los tribunales de Neuquén porque es la provincia la propietaria de su medio ambiente. Quería explicarle eso porque deliberadamente se lo malconfunde esperando que fracase. En este momento hay disturbios en mi provincia, en la legislatura, porque se intenta evitar que sesione la legislatura democráticamente para aprobar el convenio entre la provincia y YPF. Hay identificados, han hecho las denuncias, organizaciones que han ido de Buenos Aires a provocar esos disturbios. O sea, quiero decir que hay una política coherente por parte de Repsol que financia esos disturbios, y es más, hay candidatos de la oposición, que no lo voy a mencionar ahora, que coincidente con la presentación que hicieron los abogados Repsol ante el CIADI demandando a YPF por el convenio con Chevron, han presentado acciones legales en el mismo sentido. Quería aclararle eso, senador, nada más. Sí, senador Rodríguez. Mi planteo sobre la prórroga de jurisdicción no tiene nada que ver con el tema de lo que está ocurriendo en Neuquén en este momento, ni está planteado ni con la intencionalidad ni con ninguna relación a ello. Mi preocupación es, porque el convenio es prácticamente inaccesible, estamos con comentarios periodísticos. La información que yo porque tengo... es una sociedad anónima, senador. Bueno, está bien, no importa que sea una sociedad anónima. No importa. Sí importa, es una sociedad anónima. Sí, pero es una sociedad anónima del Estado. El capital de la sociedad anónima es del Estado. Es del Estado. Entonces, senadora, bueno, usted no es importa. una especialista en sociedades comerciales. Sección quinta de la 19550, no me haga explicárselo. Es una sociedad anónima. Sí, es una sociedad anónima cuyo capital No. Bueno. No, donde esa los es la sección funcionarios, sexta de la ley de sociedades. perdóneme, no importa, es una sociedad anónima, tendrán las razones que quieran decirlo, pero la presidencia del directorio la ejercen funcionarios que están acá en el Senado, son funcionarios del Estado. ¿Y? Cuando haya un reclamo a YPF por una mala praxis, un error, un accidente o cualquier motivo de un acto de Chevron, seguramente la provincia de Neuquén le podrá reclamar a YPF e YPF tendrá que reclamarle a Chevron. Y cuando le tenga que reclamar a Chevron va a tener que ir a París a discutir. Pero con los socios, con todos los socios pasa eso, senador. Bueno, mal de mucho consuelo de sonso. Yo no lo comparto, senador. ¿Qué quiere que le diga? Tiene todo el derecho, yo sí. Bueno, entonces tengo el derecho, lo estoy ejerciendo, a mi derecho de reclamo. No comparto que hayan negociado la deuda externa prorrogando la jurisdicción a Nueva York. Entonces ahora tenemos que pagar los platos rotos. No lo comparto. No es una culpa colectiva. No tienen razón. Porque el señor Labaña, cuando a las 8:30 de la mañana de aquel día los invitó, yo era presidente de un bloque en diputados y expresamente fui excluido de esa reunión. Expresamente. Por disposición del ministro Labaña. Y le debo aclarar que nosotros hemos votado en contra en el Parlamento, así que tenemos derecho a discrepar. Pero tiene tanto derecho como yo de discrepar también. Ni usted tendrá toda la razón, ni yo toda la razón tampoco. Pero usted lo está haciendo en nombre de la presidencia de la comisión y yo lo estoy haciendo como senador con derecho a expresar mi preocupación. No quiero que YPF terminemos mal con el tema Chevron, no quiero. Entonces lo advierto, me preocupo, voy a tratar de estudiarlo, voy a tratar de investigarlo, voy a tratar, si puedo, influir para que se corrija. Porque no es que a mí me guste vaticinar tormentas o problemas. Me encantaría poder aplaudir aciertos a favor de la Argentina, me encantaría aprobar éxitos y mirar que la Argentina vaya progresando, que es lo que queremos todos. Por eso estamos sentados tratando de aportar. Yo hago una crítica constructiva, respetuosa. Leo el fallo y me parece que el fallo muestra cosas que nosotros podemos corregir. Muestra cosas que podemos corregir. Tal vez, creo que lo dijo el senador
por Chubut Cimadevilla, que el habernos dado el tiempo hasta la Corte, hasta que resuelva la Corte, nos estén dando un espacio para encontrar una solución. Bueno, ustedes están buscando este camino, Dios quiera que este sea el camino de la solución. Y si no es este, tentemos otros caminos, pero busquemos una solución, porque sería muy grave retroceder en los tiempos y volver a tener un grave problema de deuda externa. Perdón mi pasión, pero es un tema que creo que a todos los argentinos... Tiene la palabra el senador Fuentes. Sí, senador, mi intervención fue simplemente al efecto que usted preguntó a dónde van a ir, a qué tribunal van a ir los pobres neuquinos a reclamar por el daño ambiental que se produzca. La respuesta es a los tribunales neuquinos, porque no hay ninguna manera posible de evitar con la Constitución y el cumplimiento de las leyes. Era simplemente esa la intervención. Tiene la palabra el senador Negre. Gracias, presidente. Mire, presidente, cuando acá se constituyó ENARSA, es un proyecto que ingresó acá. Yo era en ese momento presidente de la Comisión de Legislación General y apoyé la postura del gobierno de que la CIGEN, el radicalismo pedía que la CIGEN controlara ENARSA y dije, no puede controlarla porque es una sociedad anónima. Las sociedades anónimas tienen un régimen especial de contralor y de rendición de cuentas. Por eso le menciono lo de ENARSA, porque tengo una historia en esto. Ahora bien, YPF es una sociedad anónima. Aerolíneas Argentinas son dos sociedades anónimas. ¿Con qué dinero las hemos expropiado? Con el dinero de los argentinos. ¿Con qué dinero tendremos que pagar las indemnizaciones en su caso, si no es valor cero y es otro valor? Con el dinero de los argentinos. ¿Con qué dinero las hacemos funcionar, senador Fernández? Con el dinero de los argentinos. Estamos esperando los balances y las rendiciones de cuenta de las autoridades de Aerolíneas Argentinas y de YPF. Entonces, no es que vayan a pagar los neuquinos, vamos a pagar todos los argentinos, porque YPF es Argentina. Entonces no digamos que es una sociedad anónima común, es una sociedad anónima, pero lamentablemente no cumplen sus funcionarios. Todavía estamos esperando que cumplan la ley de sociedades comerciales. Gracias. Pero los límites son la sección quinta de la ley 19.550. No es lo que usted está planteando cuando quiere definirla como una sociedad con capital mayoritario del Estado. No, Axel, para. Me parece que entonces el tema lo hemos discutido. No, porque no podemos ignorar con qué dinero estamos expropiando. Estamos expropiando con el dinero de todos los argentinos. El Estado, los bienes del Estado son bienes de todos los argentinos. Este Congreso expropió el 51% de las acciones de una sociedad anónima. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero suyo, personal? No. Una vez que la expropió y eventualmente, conforme la... Cuando se resuelve el litigio, veremos con qué pagamos. ¿Con qué pagamos, por favor? ¿Va a hablar usted o usted? No. Déjeme hablar a mí. No, déjeme hablar, porque usted da como premisa ¿puede cerrada evitar, y no son me deja premisas hablar a mí? cerradas. Cuando concedo la palabra. Gracias, muy amable, presidenta. Cuando este Congreso autorizó la expropiación conforme el artículo 17 de la Constitución del 51% de YPF, lo que dice específicamente, artículo 9, es que hay que recurrir por la 21.499 al Tribunal de Tasaciones. Una vez que el tribunal tase y defina cuánto es lo que valga la sociedad, el 51% de esa sociedad, no tenga ninguna duda que cada una de las provincias hará su reclamo por el pasivo ambiental. Y ahí se definirá si hay algo por pagar, cosa que creo que no va a haber nada, pero eso es una subjetividad mía. ¿Puedo terminar? Sí, termina. Gracias. Entonces, en ese marco, en todo caso, si hubiera algo por pagar, así sea un centavo, ahí se agota la participación del Estado, porque le guste o no le guste, este Congreso aprobó la compra del 51% de las acciones de una sociedad anónima, conforme la sección quinta de la 19.550, que la llama sociedad anónima, y no se puede meter el Estado ni nadie dentro de una sociedad anónima. Esa es la verdad. Lo pagamos a la expropiación, si es que hay que pagar con dinero de los argentinos, y al ser una sociedad anónima con capital mayoritario del Estado, los funcionarios del Estado que ocupan esos cargos tienen que cumplir la ley
y rendir cuenta por los medios normales de la ley. La ley por eso tiene nos que preocupa rendir, la lo ley de Chevron, no es lo que dice el senador con respecto a Neuquén Tiene y que- lo entiendo perfecto. tiene que no cumplir. No es Arnequian, no es Roca, es el pueblo argentino el titular mayoritario del 51% de YPF. Y De si una YPF está prorrogando jurisdicción, en el fondo se está de una perjudicando el sociedad activo. anónima que cotiza en bolsa y que informa trimestralmente a la Secretaría de Estados Unidos, que es donde está cotizando en bolsa. No es una sociedad con capital mayoritario estatal, no lo es. 51% Pero, de la senadora, sociedad anónima de las acciones en manos del senadora, Estado. No son senadora, manos ni de Fernández, ni de Liliana que yo se Negri, lo ni de tenga que Montero. explicar a un alumno es posible, usted no. Usted conoce Usted quiere sociedades tergiversar, comerciales. quiere La tergiversar sección las cuestiones. sexta Quiere es la que pensar, habla de este tema. Usted quiere pensar No quiere que en escuchar. realidad la No quiere YPF escuchar, o senadora. Aerolíneas Argentinas no me quiere escuchar tienen porque sabe que responsabilizar- tengo razón. No me deja hablar porque sabe que tengo razón. La sociedad con capital mayoritario estatal es el artículo a partir del artículo 308 de la ley 19.550, sección sexta con X. Y la sociedad YPF está en función de la sección quinta. Por eso le dije, Es igual una que sociedad Narsa. Por anónima, eso empecé punto. haciéndole la historia de Narsa. Por eso empecé haciéndole la historia de Narsa y bueno. decirle que me había puesto que se incorporara a la SIGEN. Gracias, senadora. Pero eso no significa que tienen Pero ya el Congreso indemnidad. decidió, senadora, ya está. Muchísimas gracias al equipo económico. Invitamos a los doctores Alvarelo y Eugenio Bruno para que puedan exponer en pedido de la oposición. Muchas gracias.